En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por traernos de nuevo aquí, por seguir profundizando en esta experiencia de acoger tu palabra, de que esa palabra la sepamos, pero también nos dé gusto interior, aprendamos a llevarla a nuestra vida. Que tu Espíritu nos acompañe para que sigamos ese camino de avanzar en esa experiencia cada vez más consciente, más madura, de escucharte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, como estamos combinando, ¿verdad? O intentando, ese es el ejercicio, hoy voy a proponernos un ejercicio de volver a lo que el Padre Miguel Ángel os compartió. Yo no pude estar porque estábamos preparando una experiencia muy bonita en la comunidad que fue la Prepascua, que la vivimos este fin de semana. Es una actividad de convivencia, de preparación para vivir la Semana Santa, interiorizándola, compartiendo. Fue una experiencia realmente muy bonita, muy rica. Pero como esa semana estábamos en los preparativos y yo no pude venir, pero me ayudó, que ya de paso está en nuestro grupo, ya se van colocando, Belén va intentando colocar estas formaciones, por supuesto para los que siguen vía online o por algunas razones no podemos venir, ¿verdad? Cada miércoles yo pienso que siempre es bueno mantener esa presencia continua y en vivo, es lo mejor, pienso, pero también entiendo que hay circunstancias, ¿verdad?, que no nos dejan, o el cambio de las cosas, ritmos, etcétera, pero vamos a intentar mantener una continuidad. Entonces, este rato va a ser de alguna manera una continuidad con lo que nos compartió el Padre Miguel Ángel, que repito, yo no pude estar, pero lo escuché y me imagino que, no sé si alguien de los que estáis aquí no pudisteis estar la sesión anterior, lo colocaron en el grupo que tenemos aquí de formación bíblica, porque vamos a hacer un ejercicio de escucha, ¿verdad?, de esto que él nos compartió. ¿Os acordáis que cuando yo empezaba la vez anterior, nos volvemos a colocar en lo de la escalera? Esa escalera que es, decíamos, para recoger rápidamente, es sencillamente una propuesta de método que es de la Iglesia, no nos estamos inventando nada nuevo, pero de la tradición de la Iglesia, pero que conscientemente, si uno la va acogiendo y aplicando, por eso en estas sesiones que yo voy a compartir, vamos a intentar proponernos hacer ejercicios de cada uno de estos escalones. La vez pasada, con lo de preparar la palabra, leímos un texto que decía bienvenidos, o sea, volvernos a ser conscientes de qué significa preparar, porque a Dios, como a las personas que amamos, le preparamos, ¿verdad? Cuando sabemos que alguien muy querido va a venir a casa o vamos a tener un encuentro con él especial, eso lo preparamos y por eso marca, cuanto más lo preparamos, más marca nuestra vida. Bueno, pues con la fe y con los contenidos de la fe, cada vez más, ojalá aprendamos a hacer esto. O sea, este momento, pero cuando vas a un retiro, cuando compartes una formación, es muy práctico. Aprender a tener una estructura donde yo no soy un oyente pasivo, que tiene que ver con este segundo escalón de la escucha. En la fe tenemos que aprender eso. Cuando subimos este escalón de la escucha de la palabra, me gusta lo que dice aquí a un ladito, dice ponte de protagonista. Escuchar supone ponerse de protagonista, acoger atentamente, abrirnos. ¿Por qué? Porque la escucha de la fe tiene que ser activa, siempre. Y yo creo que una de las cosas que pasa en nuestra iglesia, hablo de la iglesia católica, es que quizás nos acostumbramos mucho a recibir, pero a recibir, cuando yo preparaba esto de la escucha, me hacía yo misma consciente, sin quererlo, no sé si consciente o inconscientemente, pero nos acostumbramos a recibir pasivamente.
O sea, vamos, escuchamos. Ahora mismo la Eucaristía, ¿no? Esto es una celebración que es el sacerdote, ¿verdad?, que celebra, pero la asamblea que participamos, que hay momentos que respondemos, y verdad que uno a veces se encuentra como mecanizado o automatizado, no todos, nos pasa, a lo mejor hay personas que vamos viviendo esa dinamicidad que la liturgia nos invita a vivir y que la Eucaristía, por ejemplo, ¿no? Esto que acabamos de vivir, si habéis estado ahora, a mí me hacía consciente con esto que yo misma voy a compartir en este momento. Una actitud de escucha activa, es decir, yo participo, yo me meto, yo me entero. Entonces, escuchar supone, ¿no?, este primer puntito, porque yo quería como, digamos, que viéramos estos pequeños pasos que nos introducen a lo que es esa escucha activa, y luego vamos a intentar hacer una segunda parte, espero que nos dé el tiempo, con el contenido que recibimos la sesión anterior del Padre Miguel Ángel, que lo tenéis, ¿verdad? Tenéis escrito aquí, lo habéis traído con vosotros. Ajá. Ajá. Muy bien. Bueno, yo escuché el audio de lo que el Padre Miguel Ángel compartió y él desarrolló el prólogo del Evangelio de Marcos. ¿Os acordáis que qué estamos haciendo? Esto es parte de la escucha. Sí, no, Marcos. Estamos en el Evangelio de Marcos, que en este año es el año de este Evangelio, la liturgia está siguiendo. De hecho, ahora el domingo vamos a escuchar la Pasión según San Marcos, porque es el Evangelio que está marcándonos este año la liturgia. Y estamos haciendo el ejercicio de repasarlo, lo vamos a intentar en estas sesiones, de intentar ver de dos maneras. Una, Miguel Ángel nos va aportando el contexto del Evangelio con todo su contenido, significado, que es muy rico, siendo que es un Evangelio el más pequeño, el más corto, tiene una riqueza impresionante. Pero después vamos a intentar ese Evangelio, lo que estamos en ello, irnos introduciendo en él también viendo qué me dice a mí, qué nos dice a nosotros hoy. Así como Marcos escribió para una comunidad concreta, en un contexto concreto, que ya lo hemos escuchado, nos lo ha servido muy bien el Padre Miguel Ángel. Estas formaciones tienen una continuidad. Si no podemos estar, yo os invito de verdad a que Belén también nos está haciendo un trabajo precioso, montándolo en la plataforma de la parroquia, y es bueno escucharlo, ¿veis? ¿Para qué? Para el objetivo que estamos diciendo. O sea, a lo que estamos intentando invitarnos en este curso, en este tiempo, es ten una escucha activa de la fe, participa de ella. Y participar no es solo estar, eso ya es un primer paso, que vengamos a esta formación, que participes de una Eucaristía, que participes de otra formación en otro momento. Eso lo podemos traspolar a otras experiencias de los contenidos de la fe que recibimos. Pero los cristianos es muy importante cada vez más que despertemos y recibamos activamente lo que se nos da, porque pueden darme una gran riqueza, pueden enseñarme cosas que incluso me ayudan, me llegan, pero si no se quedan en mí, es como algo precioso, interesante, importante, que entra, pero no se queda. Y la palabra de Dios y la vida de Dios que está en ella empieza a tener fuerza. Hola, y adelante, estáis en vuestra casa. No pasa nada, ¿verdad? Que estamos aquí. Sí, ya pasamos, pasáis y así ya, ¿verdad? ¿Ves? Hasta me sirve esta imagen. Esto no puede ser la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Ellas tienen que pasar porque no se van a quedar aquí. O sea, hasta me sirven estas personas que pasan. ¿Ven? Ellas pasan, tienen que pasar por aquí porque estamos en medio de este gran familia que somos en los distintos rinconcitos que nos ponemos a aprender, a formarnos. Pero la palabra no puede ser eso, ¿eh? La palabra no puede ser que pase por este salón y se vaya de mí. Este mismo movimiento de estas personas que acaban de entrar. No, se tiene que quedar. Entonces, a ver, ¿cómo activamos dentro de nosotros ese dinamismo
de aprender a recibir los contenidos de la fe. Ahora estamos con el Evangelio de Marcos, pero puede ser cualquier contenido que tú vayas recibiendo. Repito, una Eucaristía, una formación desde otro ámbito, en la fe, que no se vaya, sino que se quede. Entonces, eso es un proceso. Y si yo lo escucho pasivamente, que esa no es la escucha a la que Dios nos invita, es yo lo recibo, ¿vale? Pero luego que, yo qué sé, pasan unas horas o a la semana siguiente, la formación que nos dio Miguel Ángel fue el miércoles pasado, ya ha pasado una semana. A ver, ¿quiénes estuvisteis en esa formación que pudisteis llegar? La mayoría, más o menos, de los que estamos aquí. Los que no, bueno, esta vez vamos a intentar ayudarnos. Entonces, los que hemos estado, y yo, aunque no estuve, repito, yo la escuché, yo le pedí escuchar porque quiero tener esta continuidad, ¿no? Fue muy rica, ¿eh? Fue muy rica. Empezamos, ¿qué fue lo que él nos compartió? A ver, vamos a empezar a darnos cuenta si estamos en esa escucha activa o cuál es nuestra escucha. ¿De qué habló el padre Miguel Ángel ya de entrada el miércoles pasado? Porque lo vamos a intentar escuchar ahora. Si no lo habéis escuchado, vamos a volver sobre lo mismo para hacer ese ejercicio activo. ¿De qué habló? No se vale ver el... Aquí me estás haciendo trampa. No se vale ver los apuntes. ¿Veis? No estoy haciendo examen. Os hago conscientes, ¿veis? De que cuando algo entra pero se va, eso tengo que mirarlo. Hombre, yo sé que no podéis quedaros con todo, yo lo escuché, mirad, yo hice un resumen de lo que él habló, dijo un montón de detalles. No se nos puede quedar tanto, pero la pregunta base, ¿de qué habló? ¿De qué habló el padre Miguel Ángel el miércoles pasado? Hablo del comienzo del Evangelio de San Marcos, que empieza haciendo una referencia como al Génesis, ¿no? Ok, ahí me estás desarrollando más, solo a la pregunta, ¿ves? Primera pregunta, ¿de qué habló en general? Muy bien, está muy bien. María Ángeles estuvo ahí un poco, su mente estuvo. Ajá. ¿Os acordáis? Fijaros hasta dónde hay que llegar en esto. Fijaros lo que es la escucha que va quedando. ¿Qué iniciamos antes de empezar a desarrollar? ¿Os acordáis que fue el mismo Miguel Ángel que nos dio una presentación general de la estructura del Evangelio de Marcos? ¿Os acordáis? Sí. Entonces, este miércoles pasado, él comenzó eso, como ha dicho María Ángeles, la primera parte, que ¿cómo se llamaba? ¿Cómo fue que nos dijo él en esa estructura general que era esa primera parte del Evangelio de Marcos? La liberación y la venida, No, no. Ahora te lo voy a leer. ¿Ven? Esto es un pequeño ejercicio de que os voy a pedir, vais a aprender a tomar notas, tanto de esta sesión como de la anterior. Vamos a empezar a entrenarnos. Esto es como un entreno de que, la fe llega a la vida y quiere llegar a nuestra vida para transformarla, para cambiarla. Ese escrito de Marcos fue para una comunidad de personas como nosotros, en un contexto diferente al nuestro, pero se quedó grabada, bueno, en aquella época no era tanto la palabra escrita. ¿Sabéis cómo ellos, que esa palabra quedaba? Era la tradición oral. Antes de escribir ese evangelio, pero las personas que Señor que vuelve y pasa y dice, quiero quedarme. ¿Ven? El Señor que pasa. Pero también esto es otra llamada, ¿verdad? Él pasa, pero se quiere quedar en nuestra vida. Entonces, los primeros cristianos aquellos, nosotros ahora tenemos la Biblia, ¿verdad? Y tenemos los escritos de los evangelios. Pero aquellos primeros cristianos no. Entonces, la forma como ellos, para llegar al escrito como tal, que es toda una estructuración y toda una tradición, bueno, todo un proceso que se hizo, lo hacían de modo oral, pero con mucha atención, escuchando con tanta atención. Había un maestro que conocía, memorizaba, y las personas que lo escuchaban también hacían este ejercicio de memorizar
las palabras, y eso iba pasando de una generación a otra, pero claro, cuando empezaron a desaparecer esos primeros testigos, que eran los discípulos, primero mataron a Jesús, ya lo sabemos, ¿verdad? Lo vamos a celebrar, lo vamos a actualizar, pero quedó aquella primera comunidad de aquellos primeros discípulos que no tenían nada escrito, pero tenían una experiencia muy viva y la iban transmitiendo, y las personas que lo escuchaban estaban grabando eso con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Eso es una invitación para nosotros creyentes de hoy, que ya no tenemos una tradición oral, tenemos la palabra, tenemos la riqueza de toda la tradición de la Iglesia y de los contenidos que la Iglesia a lo largo de estos siglos ha ido desarrollando. Pero es muy interesante escuchar esos contenidos pasándolos por el corazón. Y esa escucha no es tan fácil. Ahora lo comprobamos. Estamos todos muy atentos. Yo no vine el miércoles pasado, pero cuando Miguel Ángel nos comparte como conmigo ahora, me estáis escuchando, estáis atentos. Pero la mente necesita herramientas para que grabe. Una primera herramienta es una llamada práctica que os hago. Acostumbraos en los contenidos de la fe a escucharlos, pero a recogerlos. Escribe lo que te llama la atención, escribe lo que vas entendiendo, escribe incluso lo que no entiendes, porque si tú lo haces, ya tu mente empieza a trabajar y a grabar. Luego, la segunda parte es comprender. Pero si yo no, o sea, si dentro de mí no se queda el contenido, digo, fue muy bueno. Oye, ¿de qué hablaron? Fue algo buenísimo, pero ¿de qué hablaron? Es que me ayudó tanto. ¿De qué hablaron? Y uno a veces no nos pasa que uno dice, es que me gustó, me ayudó, me llegó, pero ¿de qué hablaron? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te quedó? ¿Qué entendiste? ¿Veis? Entonces, se trata la escucha de un ejercicio de mente. 2, de atención, de captar. 3, grabar. Grabar, como se está grabando aquí en la grabadora, ¿verdad? Yo tengo aquí el teléfono, esto es una ventaja y una desventaja para la atención, porque a veces estos medios que tenemos actualmente hacen que nuestro cerebro no trabaje tanto, porque uno dice, sí, ya, se está grabando y a veces hasta lo escuchamos, lo oímos, perdón, pero no escuchamos. Cuando uno oye, no graba, no se queda. Cuando uno escucha, no se olvida, ¿eh? Eso que te ha quedado y que te ha llegado, entonces la palabra hay que empezar a aprender a escuchar. Y aquí dice, parece sencillo, pero no lo es. Necesitamos una disciplina, una educación personal de la escucha. Implica prestar atención. Escuchar es prestar atención, es decir, poner mi mente, poner mi atención para comprender. Escuchar supone poner toda mi atención en lo que se me dice. Ese es el primer paso de la escucha. Y uno enseguida se da cuenta, si no escucha, ¿qué se leyó ahora en la misa? ¿Cuál fue la primera lectura? ¿Quién me lo dice rápido? ¿Cuál fue la primera lectura de la misa de ahora? La que acabamos de terminar todos. ¿La de? Muy bien, era Daniel. ¿Qué pasó? ¿Qué historia? Estoy haciendo preguntas para que os deis cuenta esto de la escucha, cómo es de real, que uno se haga consciente de si está atento o no. ¿Ven? Daniel. ¿Era Daniel? ¿Qué historia se contó en la primera lectura? No, una historia, un hecho. Del rey Ajá, muy bien. ¿Ven? Muy bien. Agarraste. ¿Ves lo que es estar atento? Uno dice, no me acuerdo de todos los detalles, pero era una historia bastante fuerte de un rey que se puso furioso y metió a 3, que tienen un nombre, no os pregunto, eso es muy difícil que me digáis los nombres de aquellos 3 que metió en el fuego. Está difícil. Ah, muy bien.
Muy bien. ¿Ve? Esto es atención, porque esos nombres no son nada fáciles, no son de nuestro contexto, ni Sidrat, Medrat y Abdenago. Son nombres, él ha prestado bastante atención. Es un ejercicio muy sencillo, pero fijaros, eso acaba de pasar ahora, antes de venir aquí. La mente tiene que prestar, o sea, se tiene que centrar. Y Santa Teresa decía que la mente es la loca de la casa. Uno puede estar aquí sentado y se distrae mucho. Por eso, un ejercicio práctico de escucha es todo contenido que a ti te ayuda y te interesa, toma nota. Tomar nota. Y entonces aquí, por eso, hay como unos pequeños pasos que nos pueden ayudar a una mayor y mejor escucha. Incluso de estos contenidos tan interesantes que nos están dando, que a mí me encanta ver que lo estamos haciendo, y os invito a que lo hagáis más para que, repito, eso se quede y después la otra parte es la asimilación, pero yo no puedo asimilar si no escucho, ni comprendo. Eso es así, matemático. O sea, yo puedo recibir cosas muy buenas, buenísimas, pero si no las escucho, pasan, como ahora el Señor pasó, como ahora las compañeras pasaron, pasan, no se te quedan. Pero si yo empiezo por implicarme, empezar a hacerme consciente de que la escucha es una disciplina de atención atenta, no de oír, sino de escuchar. Y luego en la fe, eso es lo externo, pero luego en la fe Dios nos va regalando desarrollar un oído más interior, que es el del corazón, y que es cuando aquello que Él me dice empieza a afectarme, a iluminarme, a tocar mi vida, que de eso se trata todo este contenido que estamos recibiendo. No solo que tengamos unos contenidos y un contexto del Evangelio más claro y más nítido. Es muy importante eso, porque si tú comprendes el contexto y el contenido de la palabra, la puedes aplicar mejor a tu vida, la puedes comprender mejor. Esa palabra tiene mayor profundidad para iluminarte, pero si ni siquiera comprendes su significado, ¿cómo la vamos a aplicar a nuestra vida? Y es lo que normalmente le pasa a la gente cuando va a una Eucaristía o cuando participa en cualquier cosa de la fe. Es que yo no quiero ir a eso porque me aburro. No escucháis esto normalmente de otra gente, ¡ay, no, eso qué fastidio! O no lo entiendo. No lo entiendes porque no lo escuchas. Pero esto también nos puede pasar a nosotros, que estamos más metidos, que somos personas que estamos más abiertas a estos contenidos. De hecho, lo estamos recibiendo. Quizás no nos aburrimos, pero no se queda, pasa. Y el Señor quiere que se quede. Entonces, a ver, aquí como un esquema sencillo que luego vamos a intentar aplicar a esos contenidos, vamos a leer juntos otra vez el contexto que nos dio la semana pasada el Padre Miguel Ángel, que en la estructura que nos dio era el prólogo del Evangelio de Marcos. Marcos, ese Evangelio tiene toda una intencionalidad, una muy fuerte y grande. Pero en su desarrollo, Marcos tiene una introducción, un prólogo. Fue el que la semana pasada el Padre Miguel Ángel desarrolló, explicitó muy bien, con una serie de significados, contenidos, contextos. Bueno, vamos a ver si, volviéndolo a leer juntos, escuchamos qué nos dice ese prólogo hoy a nosotros. Pero claves para poder aplicar eso, así muy sencillas. En pasos que dicen aquí, pasos que nos pueden ayudar para una mayor o mejor escucha. Leer atentamente el texto. Y leer no es simplemente leer, como cuando leo un artículo interesante, o una persona interesante, o un tema interesante. Cuando se lee la palabra, uno se tiene que situar delante de lo que está. No es esta cualquier palabra, no. No es un artículo interesante, un escritor fabuloso que sabe combinar muy bien las artes de la comunicación a través de lo escrito. No es una historia, esto no es un conjunto de ideas que tú así lógica y estructuradamente la puedes sacar y releer y estar. Es un conjunto de enseñanzas, tiene un hilo, lo estamos viendo, pero sobre todo es Dios
que nos habla, Dios que te habla, a ti y a mí. Entonces, ya situarme desde ahí nos tiene que situar de otra manera. Es como cuando te pones delante de algo que tiene mucho valor. Uno no está de cualquier forma. O te va a hablar una persona que para ti tiene mucha importancia. No te colocas de cualquier manera, no estás distraído. Estás con los 5 sentidos, con cariño, con veneración. Pues la palabra tenemos que aprender a escucharla de esa manera. No me habla cualquiera, me habla Dios. Su palabra quiere quedarse en mi interior. Entonces ya eso te coloca en otra actitud. Entonces, eso de entrada. Luego podemos, cuando empezamos a escuchar atentamente, tener como de fondo unas cuantas preguntas que a mí me ayudó recogerlas aquí. ¿Cuál es el contexto de lo que se me habla? ¿Ves? Yo empezaba preguntando, ¿de qué hablamos la semana pasada? ¿De qué hablamos? Del prólogo. ¿Qué contexto nos da esa palabra? Nos dio un contexto, Marcos, desde el prólogo. Vamos a ver si lo podemos, releyéndolo ahora juntos, si lo podemos escuchar, lo podemos ver. ¿Qué está pasando? Para poder ver eso, estas preguntas sencillas nos pueden ayudar a una escucha más atenta. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué está pasando? Es decir, ¿qué situación se presenta allí? ¿Quién habla con quién? ¿Habla alguien con otro? ¿Habla conmigo? ¿Habla con la comunidad? ¿Con quién se está hablando? ¿Qué se está diciendo? ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son las palabras que más se repiten? Porque a veces nos pasa algo, no sé si os pasa, que uno lee un texto, este mismo lo vamos a leer el prólogo ahora, o textos que uno conoce de la palabra, y como ya la conocemos, nosotros decimos lo que pensamos que el texto dice, no lo que dice. ¿No os habéis dado cuenta que a veces eso hacemos? Escuchar el texto de entrada es decir lo que él dice, no lo que tú entiendes que dice o lo que tú interpretas que ese texto dice. Eso es otra cosa. La escucha es tal cual, ¿qué está diciendo esa palabra? No le agregues interpretaciones o sentimientos o lo que a ti te parece o lo que te suena. Primero escúchala como ella es, en lo que está planteando. Y por eso es muy interesante lo que Miguel Ángel nos sirve, que es el contexto. Por eso tomar notas, yo os invito de verdad a que toméis notas con atención cuando, por ejemplo, él da significados de expresiones que están en esta palabra, porque te está diciendo lo que dice, lo está situando, porque cada palabra que está en el Nuevo Testamento tiene sus raíces, ya lo sabemos, ¿verdad?, en toda una historia de salvación que Dios ha hecho con el pueblo de Israel y que quiere seguir haciendo con todos nosotros. Entonces, cada palabra que está allí tiene un significado, tiene un contexto, y tenemos la gran suerte y la bendición de que alguien nos lo está sirviendo de una manera sencilla, pero con muchos detalles. Yo me puse a escucharlo y digo, madre mía, o sea, intenté como un ejercicio de escucha, que os voy a invitar por eso a que lo hagáis. Yo saqué mis claves, vamos a ver si logramos entre todos sacar las mismas. ¿Qué claves de escucha para nuestra vida ese prólogo tiene? Con todo lo que él dijo. Dijo muchos detalles y muchas cosas. Ahora no vamos a tener el tiempo de volver a escucharlo 1 hora y pico que habló, no. Pero de lo que se nos quedó, o un poquito recordando entre todos, a ver si logramos sacar esas claves. Entonces, por eso, aplicar estas sencillas preguntas ahora cuando leamos el texto. Repito, ¿cuál es el contexto? ¿Qué está pasando? ¿Quién habla? ¿Con quién? ¿Qué se está diciendo? ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son las palabras que más se repiten? ¿Hay alguna expresión que se repite? ¿Hay algo que se acentúa? Eso ya es importante captarlo, ¿no? Luego, eso como el texto como tal. Pero luego para ese paso de esa escucha donde entro yo, hay una cosa, un paso muy sencillo, y es meterme yo en el texto, colocarme como protagonista. Es como si yo me metiera en esa escena. Me pongo a un lado, escojo un personaje para dialogar con él, hago una composición de lugar de lo que el texto dice. Composición de lugar es una imaginación no inventada, no es que nos vamos a inventar una película, ¿verdad? No.
Escuchas el texto, te das cuenta de lo que plantea y tú imaginas el ambiente. A lo mejor te pones a un lado, a lo mejor te pones al lado de un personaje porque te llama más la atención. Ahora lo vamos a intentar hacer esta escucha así, ¿no? Entonces te metes y la pregunta sencilla y clave aquí es ¿qué me dice a mí? ¿Verdad? Empieza por recoger aquello que después que has entendido el texto, a ti te dice, a ti te habla. ¿Qué me dice? ¿Qué me habla? Entonces, así de sencillo, ¿qué me llama la atención? ¿Qué me afecta y siento que conecta conmigo leyendo esa palabra? ¿Hay algo que me resuena? ¿Hay algo que me afecta a mí personalmente, que me interesa, que me llama la atención? O puede que nada. Y eso me hace decir, ¿será que no entiendo el contexto de esto que estoy leyendo? Que se me está diciendo. También desde ese no decir, oye, pues no sé, no me identifico con nada, es una manera de entrar. ¿Por qué no me identifico con nada, Señor? ¿Por qué no me dices tú a mí nada? Eso podría ser una manera de entrar, de escuchar. Pero nos tenemos que hacer conscientes que, o sea, cómo nos afecta eso que leemos, que ahora lo vamos a leer, pero luego escuchamos. Lo escuchamos en una homilía, repito, lo escuchamos a veces eso, en una formación, y cuando uno recibe activamente se tiene que ser conscientes, a ver, ¿qué me afecta? ¿Qué me toca? Date cuenta si hay pensamientos, memorias, sentimientos, deseos, reacciones, formúlalos y exprésalos a Dios. Eso es otra parte también interesante de esta escucha más activa. Es decir, yo me doy cuenta de lo que esa palabra de alguna manera suscita. Suscita atención, suscita pregunta, suscita interpelación. Comienzo de la buena nueva. ¿Esto para mí es buena nueva? Esto es una interpelación que yo me hago. Solo leyendo, ahora vamos a leer la palabra nuevamente. ¿Es buena nueva para mí esta palabra? ¿No? Entonces, uno cuando escucha activamente se hace consciente de que algo toca. Siempre la palabra nos toca. Cuando no nos toca es porque no la escuchamos. Y luego también cuando nos la sirven, cuando nos la explican, eso también es verdad, es una responsabilidad de la Iglesia, de todos nosotros, no solo de los sacerdotes o de cualquier persona que te predica, es nuestra responsabilidad. Porque cuando recibimos la fe, nosotros podemos ser y la escuchamos, nosotros somos transmisores de ella, allí donde vamos. Y eso es un gran déficit en nuestra Iglesia, cuando la gente, y vosotros lo sabéis, cuando amigos vuestros, personas que no están en la Iglesia, os preguntan, aunque no sea lo más típico, ya lo sé, porque en el ambiente no es que la gente te anda preguntando, dime qué te han dicho en esta formación de la Biblia. Pero hay momentos que sí uno tiene conversaciones que tienen que ver con la fe, que tocan la fe. Y muchas veces creo que es un déficit en nosotros, los cristianos católicos, no sabemos dar razón de nuestra fe. Cuando alguien te pregunta, ¿qué has hecho tú en esa Eucaristía a la que fuiste? Imaginaos eso. ¿Dónde has estado? En misa y después en una formación. Ajá, ¿verdad que a veces nos quedamos, o preguntas que nos hacen, ¿verdad? Preguntas de la fe. Y uno se queda como diciendo, no sé qué tengo que decir, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo digo? ¿Ven? Eso es, por esto que esto tiene que ver mucho con esto de la asimilación, de la escucha de los contenidos de nuestra fe. Tenemos que pasar a una escucha más activa, que cale dentro de nosotros. Y que cale es que, uno, la comprendo, dos, la profundizo, tres, se da razón de ella. Mucha gente podría preguntarnos, ¿qué has recibido tú de esa Eucaristía donde acabas de salir de esa parroquia? ¿Qué has recibido? ¿Tú me dirías algo? ¿Me compartirías algo? ¿Tienes algo buena nueva que compartirme? Y a veces uno no se acuerda ni de qué se leyó, ¿verdad? Yo digo la primera, no estoy diciendo a vosotros. Yo a veces yo misma me pillo, porque vengo cansada y distraída, y digo, ni siquiera puedo decirle a alguien que me agarrara aquí después de salir de misa en algunas Eucaristías, yo misma os lo confieso,
ni de la lectura que se hizo. Porque no he escuchado, he estado distraída, ¿veis? He caído en esa escucha pasiva, de esa que se va, entra, se sienta, o arriba, repito, en una Eucaristía, en cualquier ambiente de fe, recibo, me dan los papeles, los que sois más ordenados los metemos en una carpetita muy bonita y vamos teniendo una carpeta completa de todo lo que se me ha dicho, se me ha dado. Pero si alguien te pregunta, dime algo de la riqueza que has recibido, dime algo, compárteme, exprésame un poquito porque si uno va acumulando y va ordenando, tienes todo un material. Esta formación que se nos está dando, todos los contenidos de un evangelio, si los vais ordenando, es un contenido preciosísimo para vuestra vida y para compartir con mucha gente. Pero a veces uno dice, pues sí, se quedó aquí en el papel, porque no se me queda dentro de mí. Eso es, repito, porque tenemos que despertar a una actitud más activa de cómo recibimos los contenidos de nuestra fe. Tienes que ser más activo, tienes que meterte más de fondo, tienes que preguntarte, ¿qué estoy comprendiendo de esto? Uno, ¿qué dice a mi vida? Porque luego entonces eso te va dando la otra parte, que lo vas asimilando y te vas siendo capaz de dar razón a los demás. Y no porque le sueltes todo el contenido de todo esto que has recibido, sino porque es como una masa que se va amasando en tu vida, en tu interior, y sin darnos cuenta, mira, si vamos llevando este proceso de asimilación así, es precioso. Os vais a dar cuenta vosotros mismos que en momentos y en circunstancias que se os pida dar razón de vuestra fe, notaréis que vais teniendo aún más agilidad y más prontitud y más certeridad, incluso para dialogar con gente que no está de acuerdo con esto o no lo entiende. Muchas veces el problema es que los cristianos no sabemos dar razón de nuestra fe, no sabemos dialogar con una persona que piensa diferente y que ataca nuestra fe o nos dice, o sea, ¿y cómo se escucha a Dios? A ver, explícame cómo se escucha a Dios. Y uno se queda como diciendo, bueno, pues te tienes que poner, y empezamos a trastabillar, ¿verdad? Y a dudar. O la persona te dice, pues ves, tú misma ni siquiera sabes decir qué es lo que tú vives, cómo es que crees en algo, y ya nos dan tres cachetadas así de ese tipo. ¿Y qué nos pasa a los cristianos? Que nos quedamos tímidos. Y uno no se atreve en según qué ambientes a proponer nada, pero pensadlo. Y sobre todo personas como vosotros, que sois personas con formación y tal. O sea, tú no vas a hacer el ridículo de que una persona te empiece a preguntar o a decir y tú no sepas argumentar, pensadlo. Muchas veces por eso nos quedamos callados o decimos mejor no hablemos nada. Bueno, a veces es conflictivo, es verdad, porque hay ambientes y personas que no aceptan esto y lo rechazan de una manera bastante agresiva, negativa. Pero os digo, una persona que asimila puede con serenidad escuchar el rebatir de esta persona, de la otra, y con serenidad decir, respeto tu manera de pensar, entiendo que no creas porque no conoces, pero yo te vengo una palabra para decirte. Y le sueltas. Yo no he encontrado ninguna persona que frente a eso no se interpele. He hablado como misionera con muchas personas, me he encontrado con mucha gente, gente reaccionaria frente a las cosas de la fe y de la iglesia. Cuando un creyente, con serenidad, sabe expresar la vivencia que tiene de su fe, interpela. Y esto es la escucha. ¿De dónde nace eso? De aprender a escuchar los contenidos de la fe, que nuestra fe tiene una riqueza contundente y enorme, pero es que es enorme. Lo que pasa es que en la manera como nos hemos habituado, y esto lo digo de verdad como una interpelación como católica, yo he estado compartiendo, por ejemplo, con grupos protestantes, y si os dais cuenta, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en su manera tan literal de trabajar la palabra y los contenidos de la palabra. Pero una cosa que admiro de ellos es
su capacidad de dar razón desde su fe y desde lo que ellos argumentan como verdadero. Una cosa es que estemos de acuerdo con esa literalidad, por ejemplo, cómo toman la palabra. Eso se puede rebatir y discutir, pero lo que me refiero es que nosotros, los creyentes de la Iglesia, tenemos que despertar y aprender a tener una actitud activa en nuestra fe, en la acogida de nuestra fe, que es muy viva y contundente. Lo que pasa es que si yo no la recibo así y no se queda dentro de mí así y tengo más preguntas que certezas, cuando voy a un ambiente que me cuestiona, que me critica, que me dice que eso es absurdo, ridículo y que pierdes el tiempo, o para el final de la vida, cuando no hay más nada que hacer, es que la gente es hiriente a veces, ¿verdad? Con el tema de la fe. Y qué bueno que hasta una persona con mucha veteranía en la vida digo, pues te equivocas. Para el principio, para la mitad y para el final. Y cuanto más pronto lo descubras, mejor, porque te ganas pues la lotería. Pero hay que saber dar razón de ello. ¿Ven? Todo esto lo digo por lo de la escucha. ¿De dónde nace toda esa convicción, esa fuerza y esa creatividad? De una escucha que me habla, que me mete. Y quiero terminar con esto que el Papa Francisco, por cierto, en la Evangelii Gaudium, para que pasemos al ejercicio y nos dé tiempo, dice en el número 152, la lectura orante de la Biblia no está separada del estudio, es decir, el que conozcamos sistemáticamente los contenidos de la fe no quita este amasar, tiene que estar a la par. Conocer contenidos, significados, contextos, pero amásalos dentro de tu interior, en tu corazón. Trabájalos. Que se vayan forjando certezas que tú puedas expresar a otros con mucha serenidad, con mucha fuerza, con mucha claridad, porque dice eso. La lectura orante de la Biblia no está separada del estudio. Para descubrir el mensaje central del texto, al contrario, debe partir de allí para tratar de descubrir lo que dice ese mismo mensaje a la propia vida. Es lo que estaba diciendo ahora. La fuerza que da la escucha, esta escucha activa a ti y a mí, es que nos ayuda a que esos contenidos entren aquí, en mi mente, los comprenda, los asimile, pero bajen a la vida. O sea, me toquen el interior, me iluminen y me den razones. Todo esto que estamos aprendiendo, no sé si os dais cuenta, pero son fundamentos para nosotros, después como creyentes, poder expresar estas certezas que el Evangelio de Marcos quiso dar a aquella primera comunidad de aquel contexto. Pero como la palabra es actual y vigente, Marcos no se quedó en el siglo, aquellos primeros siglos del cristianismo, sino ¿por qué la iglesia lo lee? ¿Por qué leemos esta palabra? ¿Para qué la leemos si es parte del contexto de aquellos siglos? No nos sirve, ¿verdad? No nos serviría. Pero la palabra de Dios es actual y vigente y responde a todos los tiempos, a todos los lugares, a todas las personas. ¿De qué depende que esto sea así? De que nosotros aprendamos a actualizarla, de que aprendamos a escucharla actualizada. Bueno, vamos a hacer un ejercicio a ver si nos sale. Ya se nos ha, oye, el tiempo es horrible, pero vamos a intentar leer, aunque sea ágilmente, a alguien que busque cuál fue ese texto que el prólogo, él nos dio un contexto del prólogo. ¿Cuál era? ¿Os acordáis? Sí, pero el capítulo y los versículos, no. Bueno, es demasiado pedir detalles, pero ven, era Marcos 1, eso está en el Evangelio, ¿verdad? El prólogo, exacto, pero el prólogo, ese prólogo tenía un comienzo que es Marcos 1, del 1 al 13. Estos versículos son el prólogo, o sea, la introducción, lo que coloca delante de los lectores todo lo que va a ser el desarrollo de ese evangelio. Vamos a leerlo, alguien que me ayude así ágilmente a leerlo. Yo traje aquí una Biblia, pero
¿Tenéis alguno, o paso esta Biblia y alguien lo lee para que también activa? Lo vamos a hacer juntos por el tiempo que va. Marcos. Vamos a buscarlo aquí. Si no paso la palabra, tú que estás aquí cerca, te voy a pedir que la leas. Vamos a escucharla. Vamos a escuchar este prólogo que es Marcos 1, del 1 al 13. El primer capítulo del 1, aquí, hasta el versículo 13. Trata de leerlo con voz fuerte, clara, que lo podamos escuchar todos. 13, hasta aquí, ¿no? Hasta 12, hasta aquí, hasta Ángeles. Es chiquitita, si puedes leerlo o si no. Sí, sí. Principio de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así está escrito en el libro del profeta Isaías. Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Se oye una voz, alguien grita en el desierto, preparad el camino del Señor, abrid sendas rectas para él. Juan el Bautista se presentó en el desierto bautizando a la gente. Proclamaba que la conversión es necesaria para recibir el perdón de los pecados. De toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén salían a escucharle, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de pelo de camello, llevaba un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y lo que proclamaba era esto: después de mí viene uno que es más poderoso que yo. Yo ni siquiera soy digno de agacharme para desatar las correas de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Por aquel tiempo llegó Jesús procedente de Nazaret, de la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. Cuando salía del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz que salía del cielo decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Después, el Espíritu Santo impulsó a Jesús a ir al desierto, donde Satanás le puso a prueba durante 40 días. Vivía entre animales salvajes y era atendido por los ángeles. Después que Juan encarcelado, Jesús se dirigió a Galilea a predicar la buena noticia del reino de Dios. Decía: el tiempo ha llegado y el reino de Dios ya está cerca. Convertíos y creced en el mensaje de salvación. Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, ella nos lo ha leído. No sé si tenéis la Biblia en vuestros teléfonos, la tenéis. Yo os invito a que volvamos, porque el ejercicio de lo que se trata es, vamos a intentar ver qué claves en este pequeño trozo, que es la introducción del Evangelio, qué claves o qué invitaciones hay en este prólogo. ¿Qué escuchas que te llama la atención a ti? Vamos a poner en práctica esta escucha que hemos hablado, hemos escuchado, leído una vez, pero vamos a fijarnos en el texto. Entonces, si alguno, por aquí tenéis, alguno no tenéis la Biblia, por ejemplo, a vosotras dos que os veo, os puedo dejar mi Biblia
La próxima vez quizás... No, que no me he traído el móvil ni la Biblia. Ni la Biblia. Bueno, la próxima vez, si no, porque si vamos a trabajar con textos de la palabra, o tenerlo en vuestro móvil, o traer así una Biblia pequeña, un Nuevo Testamento que es más pequeño, es más fácil, para que podamos trabajar. Entonces, ¿qué vamos a intentar? Vais a leerlo ahora una vez más, y cada uno va a intentar sacar, a ver, esa palabra, ¿qué claves de escucha me regala? Es decir, ¿a qué me invita? ¿Qué me habla a mí este texto? Teniendo en cuenta, aquí supone recordar, que nos hemos agarrado hoy así, recordando todo el contexto de lo que el padre Miguel Ángel nos sirvió de este prólogo, porque él lo desgranó, muy bien desgranado. Yo lo escuché y ya os digo que hice un buen resumen precioso. Hubo muchos elementos preciosos, ya solo de estos primeros 13 versículos del Evangelio de Marcos, que tienen unas claves para nuestra vida preciosas. A ver si podemos sacar, aunque sea en este breve ejercicio, ¿qué captáis que este prólogo os habla, tratando un poquillo de recordar lo que se nos dijo como contexto? ¿Vale? Vamos a dejar un tiempito y comentamos juntos brevemente. Ya estamos fuera del tiempo, pero... un poquillo. Y los que estamos aquí en el internet, la invitación es hacerlo en vuestras casas, releyendo atentamente el texto y tratando de sacar qué me dice este texto, este prólogo de Marcos, el capítulo 1, del 1 al 13. Lo hemos leído, ahora estamos leyéndolo personalmente, y la pregunta que nos vamos a hacer sencillamente es, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me habla este texto a mí? Vamos a darnos algún minutillo más por el tiempo, pero vamos a intentar compartir algunas claves que os haya llegado a vosotros, que os habla a vosotros este prólogo. ¿Qué nos dice? No habla de una nueva creación. No, no hables en general. Ahora te vas a situar tú, ¿ves? Vamos a empezar a practicar esta escucha. No, a mí me habla de partiendo del texto, ¿ves? La escucha es, el texto nos habla, ¿verdad? Tiene un contexto, nos lo han explicado,
todo no lo podemos recordar. Pero intentar hacer ejercicio, ¿ves que es diferente? ¿Te acuerdas que ahora yo decía, escuchar no es decir lo que yo interpreto, es lo que me dice la palabra? ¿Qué te ha dicho a ti este ratito? Breve, breve. Ese texto, esos 13 versículos, de lo que ellos dicen. ¿Ves que es una manera diferente de escuchar? Estamos acostumbrados inmediatamente a interpretar la palabra. No, hay que escucharla como ella es, lo que ella dice. Lo que dice claramente que no se puede prestar interpretación es arrepentíos y confesar vuestros pecados. ¿Ok? Eso es una parte. No tiene interpretación, vamos, tal cual. ¿Pero en qué contexto lo dice? ¿Quién lo dice eso? ¿Ves? Lo dice el que venía delante anunciando la llegada. ¿Y quién es? Juan. ¿Ves? Exactamente. Esto parece una cosa como muy tonta lo que yo estoy tratando de haceros caer en la cuenta. Pero lo primero cuando uno se coloca delante de la palabra es estas preguntas sencillas que decíamos en este esquema. Estas preguntas tan sencillas cuando yo me acerco y leo un texto. ¿Qué está pasando? Tratar de aplicar este pequeño esquema a una escucha. ¿Qué está pasando en ese texto? ¿Cómo inicia? ¿Quién habla? ¿Con quién habla? ¿Qué dice? Solo aplicando a eso es un ejercicio de escucha más atento, antes de interpretar. Después será una segunda parte. La escucha, la primera, es ¿qué dice el texto? Sin agregarle más. Por eso estas preguntas tan sencillas, cuando yo leo, me pregunto, ¿qué dice esto? Pues Marcos inicia de una manera. ¿Cómo inicia el Evangelio? Pues vamos a hacerlo juntos. ¿Qué dice el versículo primero? ¿Y os acordáis qué fue lo que nos dijo Miguel Ángel? Una explicación preciosa de ese comienzo de la buena nueva. ¿Os acordáis de esa explicación preciosa que nos regaló? ¿Con qué la ligó? Comienzo de la buena nueva. Con el Génesis. En el principio, entonces, ¿qué está empezando? ¿Cómo empieza Marcos? Está invitando a un nuevo principio. Solo ya el primer versículo, atentamente escuchándolo, nos está invitando a colocarnos ante un nuevo principio. ¿Estaba esa comunidad iniciando? No, seguía una historia, la historia de Israel de hace muchos siglos. Pero ¿por qué Marcos empieza de esa manera? Solo por poner un ejemplo del primer versículo, cómo inicia, ¿ven? De una escucha más atenta, que desmenuza lo que lee. ¿Por qué inicia de esa manera? ¿A qué nos está invitando? ¿Qué está pasando ahí? Solo para hacer el ejemplo del primer versículo. ¿A qué nos está invitando Marcos? Ya de entrada, para colocarnos ante este evangelio. ¿Lo captáis, no? A situarnos en que Jesús es el Hijo de Dios, que es lo primero que dice, ¿no? Bueno, Esto de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Muy bien. Está diciendo, mira, colócate ante alguien que inicia, que es un nuevo comienzo y que se planta delante de ti, no de cualquier manera, no con cualquier autoridad, no con cualquier título. Hijo de Dios. También nos explicaron esa expresión para el pueblo de Israel, qué significaba, ¿no? El pueblo de Israel ni nombraba, ¿os acordáis? ¿Qué pasaba antes? No se podía ni nombrar a Dios. Le temían tanto que a Dios no se le nombraba. Y Jesús, ya de entrada Marcos nos lo presenta como la buena noticia, que es todo lo que Él va a decir. Porque el que va a hablar, ¿quién es? Esto es un pequeño ejemplo de lo de la escucha esta. Fijaros que es aplicar una escucha más desmenuzada. Ya se nos fue el tiempo,
Pero la idea es, a mí me gustaría, lo voy a dejar como una tarea, de verdad que me gustaría que lo intentarais, aún yo sé que con el tiempo complicado que tenéis de la vida, de las cosas, vamos a intentar sacar con atención esta escucha que desmenuza para luego aplicar a mi vida, porque fijaros, si ya el Evangelio me pone delante, oye, te quiero dar una buena nueva, esto no es lo que ya tú sabes. ¿Tú crees que sabes de mí? ¿Tú crees que me conoces? Pues yo te invito a que me escuches como buena nueva. Empezar a leer así la palabra, ¿verdad que ya nos coloca de otra manera? Ah, no es lo que ya sé, no. No es lo que ya yo conozco, no. ¿Pero cómo? Pues yo tengo experiencia de Jesús, Hijo de Dios. Te digo que es una buena nueva. Sitúate como una buena nueva. Fíjate todo lo que a mí me viene solamente haciéndome consciente de esa primera partecita del Evangelio. Sin entrar con el otro personaje, que es el Bautista, que también es todo un personaje que ya no nos da tiempo a desarrollarlo, ya se nos acabó el tiempo. Y la otra escena, esa os la dejo. Como invitación de tarea, de verdad como de tarea, cuando nos veamos en la siguiente sesión, hay 3 partes ahí. Este primer inicio, segundo elemento interesante, el Bautista, lo que él dice, lo que hace, y la última parte del Bautista con Jesús. También ahí hay una parte preciosa, que Dios ya nos está hablando, invitando a escucharle. El evangelista nos coloca la persona de Jesús como alguien al que hay que escucharle de un modo totalmente nuevo y diferente. Entonces, sé que no estamos acostumbrados, os veo que me miráis como diciendo, ¿qué está haciendo esta? No lo sé hacer, no entiendo. Pero ven, es un ejercicio diferente del que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a interpretar rápidamente la palabra. Escuchamos la palabra, ah, sí, sí, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías. A ver, espérate, párate un poco más. Primero escucha bien lo que te están diciendo, compréndelo y luego aplícalo. Vamos a aprender a hacer esa dinamicidad de escucha en esos contenidos que la fe nos regala. ¿Sabéis por qué? Porque vamos a ir empezando a captar detalles que cuando tú desmenuzas ves. Si tú ves algo grueso, puedes decir cosas muy buenas, muy interesantes, pero sigue siendo algo muy grueso, amplio. Pero si lo vas desmenuzando, te va regalando más luz a la vida. Bueno, hemos quedado apenas en el principio. Continuaremos despacio. No se trata de avanzar por avanzar, sino que vayamos haciendo como experiencia de esto, comprendiéndolo, haciendo preguntas, empezando, pero os pido ese regalo, ¿vale? Para la próxima sesión avanzaremos, pero esta tarea, traerla hecha. ¿Qué has escuchado de esas 3 escenas? El inicio, el Bautista y el Bautista con Jesús, ¿vale? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.